2 de noviembre, día de todos los difuntos. Hoy día es el día, en fácil, en simple, el día que debiéramos todos conmemorar. Con respeto a cualquier religión, a cualquier iglesia, a los santos, a los pecadores. Me gustaría conmemorar el Día de Todos los Muertos. Nuestros muertos, tus muertos, los muertos de todos nosotros. Hay unos muertos que compartimos, que son nuestros muertos políticos, públicos, los de guerras que ya nadie se acuerda, los muertos de la dictadura, los muertos, por supuesto, de la revuelta, los muertos de la pandemia, miles y miles de personas que se fueron. Hoy día, un día como hoy, creo que debiéramos de cada uno hacer su rito. Yo no creo en nada, no sé si ustedes creen en algo, no importa si uno cree o no. Lo que sí es verdad es que todos tenemos nuestros muertos, cargamos con ellos, los llevamos, los amamos, los odiamos. Nuestra vida, cuando alguien se muere, como que empieza otra relación con ese muerto, ¿no? Tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu amor, tu abuelo, tu abuela. Hoy día quiero recordar a los nuestros, a los que todos tenemos en nuestra casa. Algunos le ponen velas, otros no. Yo creo que nosotros debiéramos de entrar a una celebración que nos conmemore y que nos una a todos, porque nuestros muertos viven con nosotros, entre nosotros. Entonces hoy día voy a dedicar este programa a un muerto muy especial, al mío, a mi papá. Papá, espero que en algún lugar del mundo te estés tomando tu pisco sour, fumándote tu pucho y pensando para todos nuestros muertos el día de hoy. Aquí comienza Cadena Nacional. Arrancamos esta semana en Cadena Nacional con una conversación intensa, profunda. Vamos a hablar de El capitalismo chileno en el diván de Eugenio Tironi, que es el último libro de Eugenio Tironi. Ustedes ya lo conocen, sociólogo, escritor, profesor y además fundador y presidente de Tironi y Asociados. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andrea. Qué bueno tenerte acá. No, yo feliz. Feliz. Muchas gracias por venir presencial. Sabemos que a veces nos cuestan esos cambios. Partamos por el... Pucha, hay harto que hablar, pero partamos por el libro. Después, por supuesto, vamos a hablar de la contingencia. No podemos dejar de preguntarte eso. Partamos por el libro. Este es como el libro... ¿Qué número de libro es? ¿Número 30? Por ahí, ¿Puede ser? Por ahí, sí. ¿Cómo escribes tan rápido? ¿Cómo es? Porque es como un libro cada 2 años, es una meta, es como... Tú tenías así como... No. Siempre me preguntan esto, no sé qué contestar. Sí, no. ¿Eso? Bueno, que estoy siempre escribiendo por demanda externa, que tengo que escribir una columna, un artículo, una conferencia, que prefiero escribir antes que improvisar. Entonces voy acumulando materiales y de pronto como que me viene como una suerte de toca, ¿sí? Que digo, tengo que organizar todo esto y darle una forma, porque creo que este es el momento. Y así funcionó. Esta es una vieja idea que teníamos con Ricardo Caponi. ¿Cuál? De sacar un libro sobre el capitalismo, sobre la empresa, sobre el empresariado chileno. Pero asociado a la idea del psicoanálisis. Digamos. Bueno, es que, claro, Ricardo era psicoanalista. Pero, claro, sobre todo mirar las cosas desde una perspectiva distinta a la economía y a la administración y al management. Mirarla desde la ciencia humana, esa era un poco nuestra idea. Bueno, eso no prosperó porque falleció Ricardo. Y bueno, pues yo fui reuniendo material y me junté con Darío Piña, que lo agarró, lo seleccionó, lo jerarquizó, lo ordenó y ahí salió. Ya, ¿y cuál es el diagnóstico tuyo? Porque si uno lo tira al diván, le hace un diagnóstico, me imagino, ¿no? Al paciente. Uno trata de ser cauto con el diagnóstico. Bueno, pero ya escribiste el libro. No, yo creo que el capitalismo como sistema reposa en acuerdo, en contrato, y eso exige confianza. Y la confianza se funda un poco en la legitimidad. El capitalismo no descansa en bayoneta. Otros sistemas económicos descansan en bayoneta. Se pueden fundar sobre bayonetas, pero después no pueden sobrevivir sobre la base de la bayoneta. Y yo creo que el capitalismo chino tiene problemas de legitimidad en este momento, es obvio, digamos. ¿Eh? Porque se basa en la bayoneta. En parte, ¿por el origen? En parte tiene razón. En parte porque se le Estamos hablando del golpe, digamos. Claro, se le imputa que fue su forma actual,
que es una forma bien singular, una forma muy estadounidense de capitalismo, que reposa muy extremadamente en el mercado, en la gestión privada de recursos públicos o de bienes públicos. O sea, es una forma bastante extrema de capitalismo que no tiene que ver con el capitalismo histórico que nosotros tuvimos en Chile. Efectivamente se implanta bajo la dictadura militar. Y eso es una huella, un pecado de origen que en cierto modo fue superado porque aquí hubo una convergencia entre lo que fue la concertación y el mundo empresarial y el capitalismo durante los famosos 30 años. Pero que ha vuelto, esa herida, digamos, este origen ha vuelto a reemerger. Entonces yo diría, el capitalismo requiere de una terapia. Pero ahí, en el fondo, yo te hago la contrapregunta. Pareció estar legitimado para una generación quizás como la tuya. Es verdad. Y el 18 de octubre lo que demuestra es que, o no demuestra que estalla ese acuerdo, ese tipo de capitalismo. Un tipo de capitalismo además que no existe ni en Estados Unidos, o sea, un capitalismo como el laboratorio, un capitalismo bastante curioso. Sí, pero a ver, es cierto. La historia es muy vengativa, siempre vuelve por su fuero. Y hay cosas que uno creyó que fueron eliminadas de la historia y reemergen de nuevo, porque la cultura es más porfiada que la economía. Ahora, lo del 18 de octubre, porque uno habla del 18 de octubre, pero en realidad estos fueron bastante más que eso, no fue solo ni principalmente respecto al capitalismo, fue también respecto a la clase política, respecto a la institución democrática, respecto al machismo y el patriarcado, respecto a la destrucción del medio ambiente, respecto al predominio de Santiago sobre las regiones y los territorios. O sea, fueron muchas causas, no fue solamente el sentimiento de la gente de abuso o de una vida sin destino, no se le imputa solamente al sistema económico, se le imputa a muchos factores. Pero en verdad que para nuevas generaciones, su adhesión al capitalismo, al menos retóricamente, porque a veces factualmente hay mucho más adhesión de la que se declara, es más baja que en la generación nuestra. Ahora, esto es un fenómeno mundial, no es solamente chileno, pero bueno, concretamente estamos hablando de... Claro, pero además que yo entiendo que es mundial y de alguna manera uno podría hablar del... Tú no dices estallido, ¿no? Para usar bien la palabra. Sí, hablo como de desborde, pero... Ya, pero ¿no te gusta estallido? ¿No te gusta revolución? ¿No hay una revolución? ¿No hay una revuelta? A mí me gusta porque lo que pasa es que el estallido es como si algo como muy episódico, así como que brota y se apaga. A mí me gusta más que como que hubo como un agua que se desbordó. Claro, lo que pasa es que esa agua que se desborda, por eso me parece interesante casi siempre el término de cómo uno le dice hay una cosa política que está en disputa. El desborde tiende a la idea de que hay un lugar a donde hay que ir. Sí. Entonces, como que se va a volver algo a una agua. Y yo me imagino que la revolución, esto es una fantasía porque no adscribo a ninguna, tú eres el entrevistado, una revolución va haciendo un camino, en fin, ¿no? Claro, entonces, la revolución tiene un norte. O sea, tiene un norte por eso. Pero entonces tú, cuando dices desborde, pareciera que todo va a volver en forma, a estar en forma. No, porque yo creo que el desborde es el agua irrumpe en cualquier dirección, o la lava, cuestión de ver, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Pero lo que pasó en Chile es que esa fuerza del 18, en cierto modo, tiene una segunda vuelta, que es la manifestación del 25 contra la violencia, en el fondo, contra la guerra y contra los saqueos. Y luego viene lo del 15 de noviembre, que sí, eso en causa. O sea, la idea es que vamos a elegir a un grupo de personas que nos represente, que no van a venir además de la clase política, porque eso fue, y les vamos a pedir que reescriban los objetivos comunes que tenemos como comunidad y las reglas del juego para administrar nuestras discrepancias. Eso es una manera de darle borde, o sea, una manera de canalizarlo.
hasta el momento. Ya. Ahora, con respecto a la legitimidad o a la fuerza o a lo relevante que fue el capitalismo a la chilena, ¿te acomoda el capitalismo a la chilena? Mucho. El capitalismo a la chilena en el 18 de octubre. Ahí igual hay unos puntos que aclarar o preguntarte, porque es verdad, el feminismo es una fuerza que ha movido una ola, que ha movido a Argentina, que ha movido el mundo entero, el Me Too, en fin, eso es innegable. Innegable. Que creo que es además una de las transformaciones y de las revoluciones más significativas de estos últimos tiempos. Pero yo creo que, y aquí la pregunta es, ¿tú no crees que el capitalismo de alguna manera está detrás de casi todas las otras quejas, dolores, por lo que tú quieras? Porque si uno dice salud, salud tiene que ver con el capitalismo pero no, chileno. Por ahí, porque, si uno dice AFP, tiene claro, que ver con el pero capitalismo. tú dices bien chileno. que la definición implica una opción política, una definición política. Hay muchas cuestiones, hay muchos dolores, digamos, fuente de malestar que yo creo que tienen que ver con el capitalismo, efectivamente, claro. pero muchos otros que no tienen que ver con el capitalismo. O sea, la gran mayoría de la población no se rige en el sistema privado, sino que en el público de salud. Entonces el problema no está con el capitalismo, está con el sistema de salud. 35-38% está en el sistema de educación público. Tampoco tiene que ver con el capitalismo. O sea, el tema de una clase política que se oligarquiza y se aleja de la gente tampoco tiene que ver con el capitalismo. O sea, hay mucha materia. Y además, súmale otra cosa. Este famoso estallido de borde, si en alguna parte no se produjo, fue en el mundo de las empresas. O sea, en el mundo de la empresa privada y la pública. Nosotros no tuvimos, piensa en Chile en los 80 con las protestas, lo que más afligió a Pinochet fue la huelga del cobre, más que la gente protestando en las poblaciones. Para el 68 en Francia, lo que más complicó a De Gaulle fue la huelga de Renault, nada más que los jóvenes en el barrio latino. Aquí nosotros no tuvimos una rebelión contra el capitalismo, que se manifestaran empresas tomadas en huelga o en paro, adhiriendo a la primera línea de la Plaza de la Dignidad. No. Entonces, el capitalismo en Chile, aunque sea políticamente no muy correcto decirlo, tiene raíces más profundas de lo que a veces se cree en la discusión más superficial. Ahora, el hecho que haya habido quemas en, no sé, los lugares como, no sé, los supermercados, los retail, saqueos, todo eso para ti no es una manifestación de una rebelión contra el capitalismo. Yo no, pero además que, bueno, en muchos casos eran saqueos, en gran parte eran saqueos. Sí, dije saqueo, ¿no? En parte de esos lugares eran protegidos por los propios trabajadores. Sí, y por tanto, nosotros no tuvimos propiamente nosotros no tuvimos en leer el 18 de octubre en clave revolución anticapitalista. Yo creo que es una mala lectura. Ya. Como fue también leer, algunos que quisieron leer en la caída de Pinochet y el fin de Pinochet, digamos, con el plebiscito del 88, como una rebelión anticapitalista. No fue eso, no fue esa la oferta que le hizo la Concertación al pueblo de Chile para defenderse de Pinochet. Eso querían los comunistas y el Frente Patriótico, y por eso incluso algunos pensaban más vale tener a Pinochet para acumular fuerzas contra el capitalismo que deshacernos de Pinochet y abrazar la democracia. Pero eso no fue el sentido que tuvo ni el 88 ni creo yo, no está la clave ahí entonces. Yo no creo. Busquemos otras claves. ¿Vale? La clave, por ejemplo, élite pueblo. ¿Hay una clave ahí? Absolutamente. ¿Ya? Absolutamente. Y eso involucra también, obviamente, al capitalismo. Y ahí está la clave que me gustaría citar a Manuel Canales: fraude, frustración, de alguna manera un gran fraude. Y eso sí está en la base capitalista. Sí. ¿Para ti sí o no? Sí. El tema de la educación. Sí. Es decir, Sí. para secar, digamos, decirlo en fácil, lo digo yo en bruto, tú lo vas a decir mucho mejor, esta idea que te venden, que a través de la educación vas a poder dejar de ser, digamos, un subalterno. peón, exacto, para llegar a un lugar que nunca se cumplió. Ahí sí. Sí, eso sí, yo creo. Este es un gran, yo diría, un gran relato
que se usó para justificar, digamos, las desigualdades, digámoslo así, que es una frase que usa Piketty, ¿ah? Que toda sociedad requiere de un relato que justifique sus desigualdades, porque no hay sociedad en la historia humana que no tenga desigualdades. ¿Ah? Es más, las actuales tienen bastante menos desigualdades que las del pasado. Peores que otras. No, pero como sea, se requiere de una narrativa que la justifique, ¿no es cierto? Esto cito a Piketty, que es como citar adiós. Adiós. Ya. Ahora. O sea, por favor, nadie me lo discute. No, Era como citar a Milton Friedman en nuestra época. Será de lo bruta que soy, pero la verdad que encuentro que hay unas desigualdades que son más terribles que otras. Entiendo no, el relato. la de India son súper terribles. O sea, por eso digo, entonces entiendo lo del relato, que cada uno de alguna manera cuenta un relato. Ya. Ahora bien, yo creo que efectivamente, yo diría que casi el universo, el planeta entero, post caía el muro de Berlín, diseminó este relato, que era decir, miren, capitalismo en todo el mundo, democracia en todo el mundo, derechos individuales en todo el mundo, y hay que crear una escalera para todos aquellos que tengan talento, energía, disciplina, puedan llegar hasta la cima. Esa escalera se llama educación, ¿no es cierto? Sí. Y en todas partes se masificó, bueno, en pocas partes se masificó la educación, tanto como en Chile. En Chile, yo creo que yo creo que hay pocas veces en la historia, por lo menos que yo no conozco en la historia contemporánea, una sociedad que haya expandido tanto su educación terciaria como la de Chile. ¿Ah? Fue una cuestión monstruosa. Para seguir con la misma matriz productiva, para seguir con los pocos jefes de siempre, para seguir con los mismos élites de siempre. Sí, por eso, ahí sí hay algo que tiene que ver con... y esto se presentó como, miren, aguanten, tengan paciencia, inviertan en los hijos, hipotequen su presente en función de la educación. Ahora, hay que decir que el rendimiento de la educación ha sido en Chile alto. ¿Eh? O sea, las personas que lograron la educación terciaria han conseguido efectivamente condiciones de vida muy superiores a las de sus padres. O sea, no fue una mala inversión para nadie. Sin embargo, no estuvo ni cerca de las esperanzas que se pusieron ahí. Y además que los sacrificios que se hicieron, por ejemplo, el crédito, el endeudamiento, fueron muy altos. Yo creo que en ese sentido, no sé, yo por lo menos desde hace muchos años que alego contra este discurso, diciendo, esta es una bomba de tiempo. Ya, pero porque esa clave sí te hace sentido. Y esa sí tiene que ver con él. Ya, vamos a otra clave que también te quiero... Hay dos claves que tengo, dos más. Todas las que quieras. Otra, la de joven viejo, la generacional. También el estallido se justifica por una generación completamente. Que ustedes también taponearon una generación que la dejaron media como no sé, como los Lagos Weber de este mundo, digamos, con respeto a Lagos Weber, pero se entiende, Carolinas Toás de este mundo, a eso me refiero, ¿no? Andrés Velasco, Sebastián de Bowen, o sea, súmale. Sí. O sea, no, yo creo que ciertamente, pero sobre todo, por una parte, efectivamente... como tú dices, bloqueo, pero por otra parte, yo creo que nuestra generación lo puso todo en función de una meta que no le hace sentido a los jóvenes de hoy. Y esa meta fue el crecimiento económico. Y el crecimiento económico como combustible de la meritocracia. O sea, de esta escalera a la cual uno ascendía a través de la educación. Y a la nueva generación esto no le hace sentido. No es el norte que moviliza su vida. En parte porque son más prósperas, en parte porque tienen miedo a la pobreza. Nosotros corríamos por el crecimiento económico porque temíamos caer. Dices que no le tienen miedo a la pobreza. Yo creo que tienen menos miedo a la pobreza, mucho menos miedo a la pobreza. Mucho menos miedo a la pobreza, mucho menos. Ahora, ahí también hay una clave. Nada comparable con lo que fue la generación de los 60, los 70, los 80. Mucho menos. Ahora, ¿hay algo ahí también con la igualdad? ¿Tú lo veis o no? ¿O eso está en la clave anterior, en la clave No, yo creo que está un poquito en la clave anterior. Está en la clave anterior. Está en la clave anterior porque en la clave anterior, si yo me eduqué, yo quiero no solamente mejorar mis condiciones de vida material, como yo aspiro a tenerla, pero también quiero reconocimiento, quiero estatus, quiero poder. Ya. Y ahí me encontré con que digámoslo así, el destino estaba cerrado. Pero ¿dónde estás? ¿Cómo está cerrado? Hablemos de ese destino cerrado porque eso es súper cruel. Hay una... Está cerrado porque
porque la educación es desigual, no es igual para todos. No hay lugar del mundo en que no sea desigual. Yo creo que hay una mitología que respecto a que en Europa, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña están igual. Falso, totalmente falso. Vaya uno a una escuela en un barrio rico de París y una escuela en un barrio pobre de París y va a darse cuenta que no tiene nada que ver. O sea que los elementos familiares, lo que se reside en el útero y en el apego materno y en el entorno familiar es crítico para el éxito o fracaso posterior. Entonces la escuela tampoco lo puede poner todo, ¿eh? Como aquí lo dijimos, en cierto modo, para no hacer cambios en otros campos. Yo creo que fue aquí se usó la educación como pretexto para evitar cambios en otros terrenos, pero bueno. ¿En cuáles? En lo que tiene que ver con yo creo que con la distribución del poder y que tiene que ver también con la manera en que todos participamos en la vida económica. ¿A qué te refieres con eso? La relación que hay entre capital y trabajo. Hay una escena de Machuca que es bien cruel, que no sé si por eso me quedó grabada en la cabeza en esta película en que estaban estos dos niños que son muy amigos, aparentemente iguales, están en la población, en el medio de la toma y el poblador viejo mira al Machuca y le dice: mientras él vaya a la escuela, a la universidad, tú vas a lavar baños. Mientras él se vaya a estudiar y empiece sus primeros pasos, tú vas a lavar baños. Mientras él sea gerente, tú vas a lavar baños. Sí. Claro, yo creo que... Y ellos estaban estudiando en el mismo colegio. Claro. O sea, la idea que la educación per se iguala es muy romántica, ¿no es cierto? Es como la idea de la Ilustración. Es una idea que siempre fue muy progresista, hay que decir, muy de izquierda. No, pero voy a la idea que decías tú, perdona que te interrumpa, volvemos a tu punto, pero a la idea perversa que está detrás de esta fantasía o de esta venta que muchos sabían que no era verdadera con respecto a que el consumo te iba a hacer parte. Que ser parte, por eso ahí vuelve una y otra vez la idea del capitalismo, cuánto está ahí bullendo detrás. El consumo te hacía parte. Tenemos la misma ropa. Ya no hay diferencia en la ropa. Te hace parte, ¿no? Es que esto no es una ficción. Claro. Sí que te hace parte. ¿Te hace parte realmente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si el ser parte... Pero no. Por supuesto, el consumo te hace parte, la educación te hace parte, el acceso a las telecomunicaciones te hace parte, la democracia te hace parte. Pero no. El metro que une zonas que no estaban conectadas de la ciudad, es una ciudad mucho más segregada antes del metro y por eso es que hay vecinos que se oponen a que el metro una Vitacura con Renca. Claro, pero todos reventados. Porque le va a pasar a Vitacura le va a pasar lo mismo que le está pasando a Providencia. Que llegaron usuarios que no estaban en el libreto. Entonces, sí, por supuesto que todos esos factores igualan. Yo creo que... Pero hasta ahí. Hasta que tú no en el fondo no pongas en entredicho al amo, porque siempre el amo está en el mismo lugar. Aquí al menos. Y usted hablamos hablando del capitalismo de la chilena. Sí. Sí, no, pero sí, pues lógico. Porque es hereditaria además aquí, po. Sí. Porque la herencia pesa mucho, po, ¿o no? Aquí en Chile menos que en otras partes, digámoslo así, menos que en Europa. En Estados Unidos pesa poco. Aquí nosotros tenemos buena parte de los grandes grupos económicos surgieron hace 30 años, 40 años. Nada. En Europa te encontré que son todos... En Suecia, que es nuestro país tan admirado, o sea, también hay que son hacer... reyes. Alá. Tienen 100 años, 200 años, 300 años. O sea, todo Escandinavia, ¿Te todo burláis Alemania. de eso? ¿Te da risa? Lo contrae como que la gente cree que Chile, como que todo el rato decía eso, la gente cree, como si en el fondo uno no cree que aquí Chile es lo peor y en el fondo no estamos tan mal. ¿Eso decís tú? Nos falta como ese criterio de... Sí, yo creo que nos falta un cierto criterio de realidad. Nosotros, así que un momento nos compramos, no sé, en la Unión Soviética como el gran paraíso en la Tierra, o en otro momento Cuba, en otro momento el Estados Unidos de Milton Friedman, como que ahora, en un momento Finlandia, ¿te acuerdas? Sobre todo por la educación. Sí, ahora un poquito Escandinavia, otros dicen que Portugal y Uruguay. Yo creo que estoy demasiado viejo para comprarme esa rueda de carreta.
Y toda sociedad, claro, cuando uno va como estudiante la encuentra maravillosa, pero cuando uno vive y trabaja en ella, ve todo su turbiedad, sus desigualdades, sus defectos. Entonces, no hay, pucha, digo, para un mundo color de rosa, el paraíso nomás. Ahora, a eso voy, claro. ¿Y ese lugar también no es un poco cínico a veces o no? ¿No? Como de... ¿No? Como decir, como... ¿tiene que ver quizás con el lugar donde uno está puesto? Sí, por supuesto. Sí tiene que ver con el lugar que he puesto y por los años que tiene, por las canas que tiene. Por lo viejo, decís tú. Por supuesto. O sea, yo no empiezo a competir con los jóvenes en idealismo. O sea, yo entiendo que hay personas de mi edad o mayores que yo que no escarmientan de un idealismo así perpetuo. Pero no creo que sea esa la buena división de funciones. Nosotros tenemos que ponerle un poco de ojo crítico, un poco de escepticismo, no para mantener nuestras posiciones de poder, en eso no creo, pero sí para bajar un poquito la pelota al piso. Pero ¿tú crees que a ti, por ejemplo, te gustaría soltar poder? ¿Has sido capaz de soltar poder? Yo sí he soltado mucho poder. Suelto mucho poder. ¿Has creído que es necesario en términos políticos, por ejemplo, post 18 de octubre, como planteárselo como, no una cosa de repente de que tiene que ver con trabajar menos, sino que con que realmente hay que dar, aunque quedó una cagada y que hay que hacer un cambio? ¿Te pasó completamente? Esto es algo que yo he hecho desde hace muchos años, una cuestión sobre la cual he reflexionado, escrito. Este es un tema en un libro que escribí que se llamaba ¿Por qué no me quieren?, que estaba referido, se llamaba desde la Piñera Way a la rebelión de los estudiantes. Yo me metía muy a fondo sobre lo que fue el 2011. Ahí estaba el germen, creo yo, de todo lo que está pasando después. Y sí, yo creo que... Y esto ha determinado muchas conductas más bien privadas o empresariales, que es ceder espacio a las nuevas generaciones, sí. Y restringir el mío, obviamente. Lo único que no me falla es que sigo escribiendo, porque es una especie de manía, y sigo aquí contigo siendo seguimos entrevistado. Llamando. Vamos a ver ahora aquí una declaración, a ver qué es lo que opina Eugenio Tironi. Seguimos. En el caso de Chile, la tarea número 1 es crecer. Todo lo demás es música, si no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes quieren para tu país, en este caso Chile. Súper aplaudido. Súper aplaudido. Súper aplaudido. Y esa declaración ahora como que hay como declaraciones que viven mal, ¿no? Que sobreviven mal. Es que yo creo que es una declaración muy propio de una generación. Cuñas que envejecen mal, eso. Claro, cuñas que envejecen. No, propio de una generación. Yo creo que uno tiene que hablar al tiempo en que vive, no puede estar hablando para la historia. ¿Ah? Y ahí Lago efectivamente estaba hablando para el tiempo que está viviendo, esos 5 o 7 años atrás. Yo creo que la bandera de crecimiento fue muy importante, nos dio orden, nos dio cohesión, nos permitió además alcanzar un nivel de riqueza material que no habíamos tenido. Pero yo creo, como dije antes, que es una bandera que no moviliza la gana, la energía, la libido de los jóvenes de hoy. Hoy día la gran cuestión tiene que ver, ¿no es cierto?, con los temas del cambio climático, que va a obligar también a reestructurar la economía. Ahora, una cosa que digamos, el crecimiento per se no es la panacea, pero otra cosa que también no olvidemos de la economía y del crecimiento. Es cuestión de ver las propuestas hoy día que salen a colación de los candidatos. Todo se mete al tema del crecimiento como una cosa súper relevante. Ahora, antes de vamos a pasar ahora a la actualidad, pero antes tú fuiste súper honesto cuando llegó y aquí para cerrar la etapa, digamos, libro y estallido, dijiste que tú no lo viste venir. No. Que no era de lo que después se cuelga, lo vi venir y qué sé yo. No lo vi venir, o no viste venir con esta violencia, qué sé yo. Y siendo alguien que ha escrito, que está pensando de Chile, ¿qué te pasó con el no lo vi venir? A ver, mira, yo desde por ahí, antes del 2010, 2008, 2009, yo era crítico de esta fe desmesurada en la educación como la nueva penicilina para todos los males. Yo veía que
era crítico del crecimiento económico como la droga que permitía superar todos los malestares. Yo veía que había un problema de cohesión social, o sea, de cómo nos mantenemos unidos. Todas esas cuestiones escribí sobre ellas, reflexioné sobre ellas, estudié sobre ellas. Y sobre todo yo puse mucho acento en que cada vez estábamos más apegados al crecimiento económico como aquello que nos mantenía unidos. Si esa cuestión se trancaba como se comenzó a trancar, esto podía estallar. Ahora, de que el estallido tomara la forma que tomó, jamás se me habría ocurrido. No, jamás pensé que eso podía suceder. En eso soy totalmente sincero cuando digo que me pilló y ¿qué me significó a mí? Me significó un enorme cuestionamiento. No solamente por la cosa ególatra de decir cómo no lo vi venir, sino porque vi que mi lugar en el mundo, que lo que yo había hecho, que lo que habíamos construido, que las cuestiones que nos tenían más orgullosas, como el metro, por ejemplo, podía ser objeto de destrucción. Y que habían personas que estaban dispuestos a acabar con aquello que era fundamental para tener una mejor vida, como el metro o la plaza de Puente Alto o de Maipú. Era como ver una amputación en tiempo real. ¿En función de qué? En función de un mejor porvenir. Entonces, no, fue para mí muy cuestionador. Vamos a seguir hablando con Eugenio Tironi. Estuvimos por capitalismo chileno en el diván, pero ahora, a la vuelta, vamos a seguir hablando ya de la política contingente. Sichel Kast. ¡Chú, hijo! Ya no probaste. Todo eso y más aquí en Cadena Nacional. No se vayan. Y volvemos acá en Cadena Nacional. Vamos a seguir con Eugenio Tironi, que ya estábamos hablando, analizamos, bueno, lo más que pudimos, el capitalismo chileno en el diván. El capitalismo chileno en el diván, tu último libro, Darío Piña además hizo la selección y la edición de este libro además es una edición bien bonita. Son bien bonitas las ediciones de tus libros. Y ahora vamos a hablar de lo que está hot. Hablemos de la actualidad. Primero partamos por el descuelgue que ha sido de la campaña de Sichel, la sangría que ha sido ya el río, no sé cómo lo llama, salió que Jacqueline Van Rysselberghe, ¿quién más estuvo el fin de semana? Ena von Baer, bueno, Alvarado, en fin, ¿no? Ya como este desamor total con Sichel. ¿Qué está pasando con Sichel? ¿Qué pasó con Kast? ¿Cómo lo ves? La infidelidad, lo podría llamar. Ya, dale. La infidelidad. Yo creo que la derecha, como que la derecha tradicional, o sea, la derecha que hemos tenido en los últimos 30, 40 años de retorno a la democracia, como que tiene poca fe en la democracia, y la democracia es como tener ideas, tener un proyecto, crear organizaciones y tener paciencia. La democracia es el arte de la paciencia, y ser derrotado a veces, y ir construyendo una fuerza y construyendo adhesiones. Y la derecha le gusta el exitismo, le gusta tener, en política me refiero, un poquito como la lógica de los negocios también a veces, y busca a alguien que además no se parezca mucho a ellos, pero que le traiga votos de algunos incautos y que sea popular. Y buscó en un momento a Piñera, ahora buscó a Sichel, pero en la medida que Sichel no prendió en la encuesta, fue decayendo en la encuesta, lo abandonaron. En el sentido que te digo, la infidelidad, lo abandonaron, pero así como se abandona a un no sé, como a una... Al patas negras. Oye, pero... Así es. Mira, hay algo que decía Juan Luis Osa que es interesante. Juan Luis Osa es un historiador joven de la centroderecha que además creo que Sichel también le pidió escribir el relato de la derecha, una cosa así. Un relato que parece que lo terminó de escribir con varias personas, todos del mundo de la derecha, pero que dice que hay una derecha que... él no lo dice así, ¿no? Pero lo digo yo, como que hay una derecha que no comparte la idea del malestar,
que no comparte que haya un malestar profundo y que de alguna manera ven que hubo un estancamiento nomás, es decir, como que se paró la economía, entonces ya vamos, sigamos, y que de alguna manera este cast representa esta idea que más bien es como para salir de la crisis, es como una cosa rápida, pero que no permite una construcción de una derecha más moderna, más nueva. Es así como que Kast los puede ayudar a salir de la crisis porque creen que la crisis no existe en el fondo. ¿Lo ves así? Sí, un poco así, tienes razón, porque el discurso de Sichel, pero ¿a Kast te refiero a Sichel? Claro, que Kast es como alguien que de alguna manera no hay, o sea, porque si Kast no estoy de triunfara, acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿ya? no estoy de acuerdo. A ver, Sichel efectivamente tenía lo de Sichel en el fondo es Piñera 2.0, digámoslo así. O sea, como Piñera decía que él de la clase media logró ser una fortuna más grande de Chile y presidente de la República, un poco Sichel pinta lo mismo pero más dramáticamente, con más aptitudes narrativas, y la idea y lo que trata de proponerle al país el camino meritocrático, o sea, más o menos lo mismo que en lo cual veníamos. Kast, en cambio, Kast es el retorno a la vieja derecha, a la derecha conservadora, que como él dice bien, habiendo autoridad, habiendo respeto a la regla, habiendo una defensa del Estado de Derecho, vale decir, evitando los desbordes en todos los planos, en la familia, en la educación, en la política, en la empresa y desde luego en las calles, todo prospera. Todo prospera. Entonces es la matriz conservadora más convencional. Entonces, y eso respecto a lo que ha sido la derecha, digamos, post-Guzmán, es una novedad en Chile. ¿En qué sentido una novedad? Porque en Chile nosotros no hemos tenido una derecha que apele en forma tan desvergonzada, en forma tan directa, tan abierta, al principio de la autoridad como el origen de todos los bienes y el fin de todos los malestares. Nosotros tenemos una derecha más Chicago Boy, que estima que el principio de la prosperidad es el que trae la felicidad. Kast dice que lo que trae la autoridad, lo que trae la felicidad es el principio de autoridad. Entonces es otra derecha. Ya, pero entonces ninguno de los dos, ni Sichel ni Kast, se harían cargo del estallido, del malestar. Ninguno de los dos tomando eso. Pero ojo que también que no sé cómo le llaman, somos una sociedad muy joven, ¿no es cierto? Muy dinámica, que estamos viviendo un momento de mucha convulsión, de mucha reflexión, de mucha deliberación. Me cuestión de las encuestas cómo cambian. Entonces yo creo que de pronto los propios intelectuales que no habíamos visto el estallido del 18 de octubre del 19, como quedamos congelados, como si Chile se hubiera detenido ahí y estuviéramos todavía viviendo lo mismo. No estamos viviendo lo mismo. Entre medio hubo una pandemia. Claro. Entre medio hubo resaca de miedo respecto a las consecuencias que tuvo el estallido. Entre medio estuvo Rojas Vade y la convención, planteando cosas y diciendo cosas que a muchos asustan. Entre medio apareció la inflación, que es una amenaza que a una parte importante de la población sobre 50, 60 años la aterroriza. Entonces, las fuentes de malestar hoy día no son los mismos del 17 de octubre del 2018. Entonces, quedarse con que estamos viviendo una continuidad perfecta y que lo que hay que hacer hoy día es responder al 17 de octubre del 2018, estar realmente mirando el futuro por el espejo retrovisor. Ya, pero hoy día vivimos en otra sociedad. ¿Otra sociedad que la del post-18? Sí. Soy un poquito extremo en decirlo, porque eso va a aparecer en Twitter. Porque la verdad es como... Pero sí, pues. Pero, y Boric... Pero si Chile ha sido... Nosotros elegimos a Bachelet casi, no la elegimos, la aclamamos, casi por unanimidad. Y a los 4 años, a los 2 años le dimos la espalda, y su adhesión cayó al suelo, y al 4.º año elegimos a Piñera, que es la antítesis de Bachelet, era la antítesis de Bachelet.
A Piñera, a menos del año, le dimos la espalda, vino el estallido. ¿Qué nos podría extrañar que hoy día, digámoslo así, el hilo dramático no esté en el estallido del 18 de octubre, sino que esté en el contraestallido, en los miedos reprimidos que él generó? A ver, pero... más la pandemia. Claro, pero si estuviesen conectados con los miedos, tal cual como tú dices, ¿no? El miedo, porque en otras partes decía, el miedo al feminismo, el miedo a los jóvenes, a la generación Exacto. joven, el miedo a, digamos, a estas mujeres empoderadas, el miedo a la inflación, el miedo a que no haya... Todos esos miedos son como Kast, ¿no? Son Kast. Entonces, igual están enganchados dentro Son de... Kast, claro. Igual están enganchados siguen enganchados al estallido, Claro, digamos. el estallido fue en el sentido de una teatralización de esos Sí, miedos. a eso voy. O sea, esos miedos venían de antes. La Araucanía venía de o antes. sea, que siempre hay un candidato del miedo, ¿no? Pero nunca tan claro como este. Nunca tan... No, porque Lavín no lo era, Desbordes no lo era, Briones no lo era, pero antes tampoco Piñera tampoco lo era. Era un poquitito, anduvo Ya, porque jugando. estamos en tiempos de que requieren, en el fondo, tan convulsos que requieren como subir el miedómetro, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? Pero estamos subiendo el miedómetro y subiendo también el utopiómetro también, por el otro lado. O sea, Ya, y ahí hablemos de Boric, entonces. ¿A ¿Pero eso por te qué refieres? ¿Te refieres a eso? Sí. Ya, ¿qué es lo que hay en Boric? ¿Qué ves tú pero, en ese pero aunque quiero candidato? para concluir lo anterior. Dale. No, que creo que a lo de Kast hay que no nos pase con Kast como nos pasó con el estallido, que no lo vimos venir. ¿Ah? Pero ¿qué te refieres? vale decir, que nos pueda pasar lo de Trump, que gane y que exacto, sea una exacto. fuerza y no que solamente realmente... que gane una vez, sino que se convierte en una fuerza gravitante en la política chilena de aquí a muchos años por delante. Ya, Yo creo que eso está pasando y hay que prestarle atención. ¿Por qué está pasando? Porque refleja miedo reprimido, muchos de ellos, marginados. Hay otra otredad para decir, para parafrasear a Manolo Canales. ¿Ah? O sea, bueno, a eso es lo que quiero oír. No minimicemos a lo que representa Kast. ¿Eso significaría una recomposición de las fuerzas de derecha, por ejemplo? ¿Una nueva derecha? ¿Refundar la derecha? Que aparezca por ejemplo, que finalmente republicanos logren... Estamos un poco en eso. Y los evangélicos, por ejemplo, logren ser una fuerza más potente. Sí, pues estamos un poquito en eso. Y todo lo que era la nueva derecha, de Bópoli o de un Sichel, de pronto quedó fuera de cacho, digamos, quedó fuera de juego. Es cierto, estamos un poco en ese... O se va a producir una fractura frontal de la derecha, como pasó con la centroizquierda entre Frente Amplio y la antigua Concertación, que hoy día tiene dos candidaturas, son dos proyectos distintos. A lo mejor aquí va a pasar lo mismo, como un poco está pasando en la convención. Ahora, era como anómalo que el mundo de la centroizquierda se fragmentara y el mundo de la centroderecha no se fragmentara. Ahora se fragmentó. En el fondo, Kast es a la derecha lo que Boric fue a la centroizquierda. ¿Y qué pasó con Sichel? ¿Qué no pasó? Va a cerrar Sichel. Porque no era, porque aquí se buscaron, tenían que ser productos genuinos, o sea, las versiones originales. Sichel venía del otro lado, lo mismo que Piñera. No tenía tampoco el discurso de Kast, el planteamiento de Kast tiene eco en el mundo entero. Esto es Vox, esto es Le Pen, esto es Trump, esto es Bolsonaro. O sea, hay un movimiento, digámoslo así, hay un movimiento identitario que va contra la identidad, contra lo políticamente correcto. Sichel, ¿qué es Sichel? Sichel no era nada. ¿Te fijas? Sichel era un buen gerente de marketing. Que es una idea que está muy pegada en la derecha, que la política es el arte del marketing, no el arte de las convicciones, ni de la cultura, ni de las aspiraciones más profundas. Entonces, Kast llenó ese vacío. Nos queda súper poco tiempo, pero me gustaría que habláramos de Jasna y de Boric, donde eventualmente podría estar tu voto, además. Sí. ¿En alguno de esos dos estás pensando? ¿Estás en reflexión todavía? Estoy en reflexión, sí. ¿Por qué estás en reflexión? No me gusta andar pronunciándome, porque no me creo que corresponda. Ya. Pero no le tengo ningún miedo a ninguno de los dos. Ya, eso. Analicemos los dos. ¿Cómo ves a Boric y cómo ves a Jasna?
A Boric veo que ahí hay un proyecto sumamente potente que tiene, como decía antes, raíces en el mundo entero, que está respondiendo bastante bien como a la agenda de este siglo. Es bien notable en el sentido de su programa, claro, porque todos ponemos un poquito el acento, cada uno pone el acento donde quiere, ¿eh? Pero si uno le echa una ojeada desde la estética, desde los temas que trata, desde la manera que están redactados, responde mucho a los temas de hoy, ¿eh? Y particularmente de la nueva generación, ¿eh? O sea, no creo que nadie que vea eso diga, este es el programa del Partido Comunista. Es como muy diferente, ¿eh? Entonces creo que lo de Boric es un movimiento potente, quizás prematuro. Yo creo que nunca Boric pensó que iba a estar donde está, ni en Frente Amplio, pero así es la historia, pues media traicionera, y te coloca en lugares donde tú no querías estar, y lo tiene aquí donde está. Yo creo que Boric además tiene un estilo de liderazgo que es muy actual, es muy contemporáneo, que un liderazgo un poquito inseguro a veces, que se equivoca, hierra, pero que reconoce los errores. No es Superman, no es... Liderazgo feminista, por ejemplo, podría ser, ¿no? Podría ser. No puedes decir eso porque yo por lo menos no lo voy a repetir, pero sí, tiene un estilo de liderazgo más dubitativo, digamos que confía en un conocimiento más distribuido. Que no lo tiene, él no que me refiero a la idea de lo femenino en términos de que no es lo macho, exacto, lo masculino, exacto. Lo fálico-céntrico, lo que en el fondo aquí yo... No es Lago. Exactamente. A eso voy. Exactamente. A eso me refiero. Exactamente. Es más Elwin. Y eso es feminista en términos de que es distribuir el poder en lo profundo. No totalmente de acuerdo. Es un poco Elwin, es Bachelet. Claro, ¿me entiendes? Hay algo de eso en Boric. En el sentido... lo que es calificado como sus errores, para una parte importante de la población es una fuente eso le genera confianza, claro. No desconfianza. No se lo sabe todo, tiene una actitud corporal así. O sea, yo creo que es el estilo de liderazgo que se necesita en estos tiempos, que se necesitan las empresas en estos tiempos, y de hecho las empresas buscan este tipo de liderazgo, se requiere el Estado en estos tiempos. Ojalá tuviéramos más en el Parlamento, que hay una predisposición en el fondo a reconocer los límites de nuestro propio conocimiento y por lo tanto a estar abierto a la perplejidad, a la curiosidad y a los acuerdos. ¿Y ahí qué pasa con Jasna? Jasna yo creo que tiene el carisma del político más tradicional, o sea, del político formado en terreno, de una región pobre, de una ciudad pobre, que se ha construido por sí misma, en el sentido, digámoslo así, Boric es un aristócrata, digamos, al lado de Jasna, que sabe que la política es organización, es vía partidaria, es adhesión contra viento y marea, y que entiende que la política es jugar rudo, pero negociar y buscar acuerdos. Pero como que le cuelgan como unos dirigentes que quizás no son de estos tiempos, ¿no? No, que ella no es... Unas relaciones. Es que no es... ella es una mezcla de dos tiempos, ¿no es cierto? Por eso. Digamos, y ella tiene a buena parte, ¿no es cierto?, de lo que son los dirigentes y los estilos, sí, que vienen del pasado, que tampoco, no habría por qué exiliarlos, ni habría que darlos por jubilados por decreto. Tienen todo el derecho a vivir, representan a un Chile que existe, que es real. La cuestión está si con ese estilo y con ese elenco y con esa idea es posible enfrentar los dilemas que tiene no solamente Chile, sino que tiene el mundo en los tiempos de hoy, que todo indica que son dilemas mayúsculos, que requieren de respuesta y de energías muy musculosas. Yo creo que eso es lo que tiene que ser capaz de demostrar Jasna en estos días, para
recuperar su capacidad competitiva. Muy cortito porque nos tenemos que ir. ¿El Partido Comunista no te da susto? Como le dice a todo el mundo que el Partido Comunista, que es hegemónico, que no sé qué, que... No, digamos, yo vamos a ver cómo le dan las elecciones, pero no me... O sea, a mí me prendió todas las luces rojas la conducta del Partido Comunista para octubre del 19. O sea, mostraron que no tienen vocación democrática, que retomaron las banderas del Frente Patriótico en el fondo y buscaron una salida no democrática a la crisis de la democracia. Me quedé con la peor opinión. Ahora, por suerte que esa opinión fue compartida por la ciudadanía que votó en la primaria, que terminó derrotando a Jadwe. Pero forma parte de la realidad, forma parte del elenco. Si Boric y el Frente Amplio y esta Prueba de Dignidad es capaz de mantener al PC en el lugar que corresponda, y no se someten a un chantaje político, moral o a través de su movilización callejera, yo creo que no es mala idea tenerlos dentro. Si tenemos que darle gobernabilidad al país. Se ha visto que cuando están fuera, por Dios que son capaces de producir estropicio. Entonces no me da susto el PC. No me da susto siempre y cuando, digamos, se mantengan en un lugar que corresponda. Larga conversación, Eugenio Tinori, muchas gracias por conversar hoy con nosotros en Cadena Nacional. Muchas gracias.